Bueno, continuamos con la unidad 3, en la que estamos hablando de descripción de datos. En la primera sesión hemos estado estudiando las tablas de frecuencias, hemos estado estudiando el tipo de variables, cualitativas, cuantitativas, hemos explicado los conceptos de frecuencia absoluta acumulada, frecuencia relativa y frecuencia relativa acumulada. Y en la sesión de hoy vamos a hablar de una cosa que conocéis todos, que es un valor, que vamos a hablar de medidas de centralización, es decir, medidas que intentan resumir la información de la que dispongo. Medidas como la media. La media es un valor conocidos por todos, que tenéis ahí, es el principal, el más conocido, como medidas de tendencia central, que es la media. ¿Qué es la media? Alguien puede pensar que escrito así es una manera fácil. Esto tal vez, este símbolo raro es el símbolo del sumatorio, y lo que nos está diciendo aquí es suma todas las x sub i, suma todos los valores y divide por el número de datos, ¿vale? Esto sería el concepto que todos conocéis, que habéis usado muchas veces, que es la media, ¿vale? Conceptos de la media está muy claro, hay medias para todo. Por ejemplo, a mí me sorprende mucho la media del consumo de litros de cerveza por persona año, por ejemplo, que a lo mejor son 60 litros de media de cerveza año. Alguien tiene que estar tomándose la de San Quintín, porque en mi casa no se toma cerveza. Por tanto, la media, lo primero que tenemos que saber, que es un valor que no tiene por qué ser posible. La media es un constructo matemático, es una idea que intenta resumir esa información, ¿vale? Entonces, esta definición, todos tenéis claro que es sumo todos los datos y divido por los que hay, ¿vale? Yo voy a escribir otra, no es por molestaros, voy a hacer casi lo mismo. Voy a escribir el sumatorio desde i igual 1 hasta q de x sub i por f sub i, siendo q número de datos distintos. Puesto así, parece que esta fórmula que acabo de escribir, y la que conocéis, parece que sean distintas. Dice Fernando, es que te gusta complicarlo. ¿Por qué lo complicas? No estoy intentando complicarlo, lo estoy intentando facilitar. En esta, ¿qué estás diciendo? Que sumes todos los datos y que dividas por los que hay. Imaginemos este ejemplo: 2, 2, 2, 3, 3, 3, 3 y 4, 4. 3. Aquí hay 3 doses, 4 treses y 3 cuatros. Si uno tiene que hacer la media, todos tenéis claro que esto sería el 2 más el 2 más el 2 más el 3 más el 3 más el 3 más el 3 más el 4 más el 4 más el 4 partido por 10. Esto es la definición clásica: suma los datos que hay y divide por los que tienes. Hasta ahí todos habéis llegado. Ahora, ¿yo qué he escrito? Yo he escrito
la versión inteligente de eso que sabéis hacer, que es la media, 10, esto es lo mismo, el número de datos, y ahora ¿qué pone? Cada dato distinto. ¿Cuántos datos distintos tengo? 3 datos distintos. Por tanto, Q, en mi caso, Q será 3. ¿Vale? ¿Y ahora qué dice la fórmula? La fórmula lo único que dice es lo mismo que vosotros haríais aquí. El 2 por el 3. ¿3 qué es? El número de veces la frecuencia absoluta que se repite. Sería 2 por 3. Más el 3 por 4, que es el número de veces que se repite el 3. Más el 4 por el 3. Por tanto, aunque parezcan distintas, son la misma fórmula. Esto sería la media para datos individuales. Esta que he hecho aquí es la media para datos individuales, y esta que he hecho aquí es la media para datos agrupados. Media para datos agrupados, media para datos individuales. ¿Qué estoy intentando explicar con datos individuales? Que cuando los datos se repiten solo una vez, pues utilizas lo de sumo los datos y divido por lo que hay. Pero si hay datos que se repiten más de una vez, no es inteligente sumarlos todos, sobre todo si estamos hablando de imaginar 100, 200 datos. No es lo mismo hacer 200 sumandos que hacer el número de sumandos de valores distintos, y cada sumando es el valor por su frecuencia absoluta. ¿Se ha entendido la diferencia entre la media que conocéis todos y la media para datos agrupados, que es la misma fórmula pero haciendo uso de las frecuencias absolutas? Lo digo porque muchas veces la gente se cree que son fórmulas diferentes. Es lo mismo, ¿vale? Es otra manera de escribir más inteligentemente la media, ¿vale? Ahora, ¿qué es la media? ¿Qué es la media? Media muestral como centro de gravedad. Vamos a ver. Imaginemos que aquí tengo x1, aquí tengo x2, aquí tengo x3, aquí tengo x4. En el punto x1 tengo un peso que es f sub 1. Ese f sub 1 es la frecuencia absoluta del x1. En el x2 tengo su frecuencia 2. Aquí tengo f3 y aquí tengo f4. Entonces, para que se entienda, cada dato tiene arriba de su situación en el eje real, esto es el eje real, x1, x2, x3, x4 son valores distintos, f1, f2, f3 y f4 mayúsculas son las frecuencias absolutas, el número de veces que se repite, ¿vale? La media es el punto en el que yo situaré, más o menos, en el punto en el que yo situaré entre comillas, el punto donde yo situaré para que el sistema se mantenga en equilibrio, para que el sistema se mantenga en equilibrio. Este punto de aquí es X media. X media es el centro de gravedad de este sistema, ¿vale? X media podría estar aquí,
X media podría estar aquí. No, como está dibujado. Si estuviera X media aquí, este sistema, ¿qué le pasaría? Que volcaría a la derecha. Si vuelca el sistema, no es ese el valor de X media, ¿vale? X media mantiene el sistema en equilibrio. Cuando dices 1 con 1, la media 1 con 1, quiere decir que la media está cerca de ¿quién? Del 1, porque ahí hay mucho peso, hay muchas mujeres que solo tienen un hijo, las mujeres que tienen 2 tienen menos, y tú sitúas el valor para que el sistema se mantenga en equilibrio. Seguramente ahora se entenderá mejor cuando se dice que la media es sensible a cambios en los extremos. Es decir, ¿qué significa que sea sensible a cambios en los extremos? Imaginemos que este valor es 10, ¿vale? Y tú, en vez de teclear 10, tecleas 90. Si tecleas 90, ¿qué le pasa a ese X4? Si en vez de teclear un 10, que es su valor, tecleas un 90 en la calculadora, ¿qué le está pasando a ese X4? Ese X4 se va ¿a dónde? Se va lejos. Se mete por aquí, este X4. Y su peso se traslada aquí. ¿Qué le pasa entonces al centro de gravedad? Que se tiene que desplazar rápidamente hacia la derecha para seguir manteniendo el sistema en equilibrio. Si no mantiene el sistema en equilibrio, no es la media. Por eso, en muchos manuales pone: la media muestral es muy sensible a cambios en los extremos. En cambio, si te equivocas por el centro, la media casi no se tiene que mover, porque al estar en la parte central, estás por el centro de gravedad y pequeños cambios no supone nada. En cambio, si te equivocas en valores muy altos o muy pequeños, como decía aquel, dame un punto de apoyo, dame una palanca y moveré el mundo, pues esto es lo mismo. Si te vas muy lejos, rápidamente cambia todo el valor de la media. Y en esto sí que hay que ir con cuidado, porque si tomas valores extremos en los puntos alejados hacia la izquierda o hacia la derecha, la media oscilará mucho porque es un centro de gravedad. ¿Se ha entendido eso? Es decir, la media es sensible a cambios en los extremos y su manera de calcularse es sumar cada dato por su frecuencia y dividir por el número de datos. Esa es la media a la que estáis acostumbrados. Una medida de tendencia central. No es un valor posible, ¿vale? La media no tiene por qué ser un valor que tome. El caso típico es número de hijos. Media 1,2. Los hijos son 0, 1, 2, 3. Y la media te sale 1,2. Por tanto, la media, como veis aquí, puede ser que venga a este punto central para buscar el equilibrio de la muestra. ¿Se ha entendido el concepto de media muestral? Pues vamos a explicar otro concepto que os gusta mucho o que se cuesta de entender, que es el concepto de mediana. La mediana. La mediana no es sensible a cambios en los extremos, por su propia definición. ¿Qué es la mediana? La mediana es aquel valor que deja por detrás de él el 50% de los datos y por delante de él el 50% de los datos. Es decir, en un examen, la mediana, si tú eres la mediana, quiere decir que tienes una nota que por detrás de ti tienes el 50% y por delante de ti tienes el 50%. Mamá, soy la mediana de la clase.
¿Eso es bueno o es malo? Depende de las notas de los compañeros. La mediana, tu madre puede estar contento, mi hijo está en la mitad. Ahora puedes estar suspendido, ¿eh? ¿Se entiende eso? Es decir, la mediana es posicionamiento, valor que deja por detrás de él el 50%. Mamá, soy la mediana. Tengo por detrás de mí al 50% de la clase. ¡Ay, mi niño, qué listo es! Pero puedes tener un 2. Porque el 50% tiene menos de 2. Pero tú eres la mediana. Mamá, soy la mediana. Hijo, qué bueno es usted. Ahora, que se entienda la diferencia entre media y mediana. Porque tú puedes ser la mediana, tener por detrás de ti el 50% y no haber aprobado. ¿Vale? La mediana depende de los valores concretos de la muestra. Y como veis aquí tenemos los 10 casos que hemos estado estudiando, y la mediana, ¿qué valor es? 37,5, que da un valor que deja por detrás de él, como veis, ¿cuántos deja por aquí? 5, y aquí ¿cuántos deja? 5. Sí, vamos a ver, puede ser cualquier valor, lo único que por regla lo que se coge es el valor medio de las dos posiciones centrales. Porque aquí es par. Esto, como os adelantáis, está aquí. Cuando el número de observaciones es impar, la mediana es el término central de la secuencia ordenada. Cuando el número de observaciones es par, el promedio de las observaciones centrales en la secuencia ordenada de los datos. Esto es una aproximación fácil para calcular la mediana. Digo fácil porque los tienes que ordenar los datos. Visto así, si uno mira para atrás, esto supone un esfuerzo porque primero te tienes que ordenar todos los datos, buscar los valores que están en el centro, y ese valor es la mediana. Fijaros, ¿por qué digo que la mediana no es sensible a cambios en los extremos? Imaginar este 52. Si este 52 fuese 92, ¿cambia algo? Por tanto, no es sensible. Ahora, si en la media, ese 52, le pones 92, la media enseguida se mueve hacia la derecha para compensar y seguir siendo centro de gravedad. ¿Sí? Perfecto. Bien, esto es el método fácil, pero vamos a calcular la mediana en tablas de frecuencias. Cuando tengo tablas de frecuencias, ¿cómo se calcula la mediana? Voy a ver si soy capaz de explicarlo rápidamente porque es relativamente fácil. Porque me he equivocado. Ahí tiene que ser. Aquí tiene que ser. Ya lo voy a poner. Aquí tiene que poner. Esto no es absoluta. Bueno, es absoluta, pero es absoluta acumulada. Es decir, para hacer la frecuencia, hay que hacer la frecuencia absoluta. Esto es tiempo de espera de un paciente en la sala de urgencias, ¿vale? Tiempo de espera de un paciente, de pacientes en sala de espera. Son minutos, de 0 a 15 minutos, de 15 a 30, de 30 a 45, esperas menos de un cuarto de hora, entre un cuarto de hora y media hora, entre media hora y 3/4, y entre 3/4 y 1 hora, ¿vale? Tenemos 20, 40, 60, tenemos, como veis ahí, tenemos 100,
tenemos 100 casos y la columna de frecuencias absoluta es, como recordáis, la acumulada. ¿Qué es la acumulada? Todos los que hay por detrás de mí. Por tanto, en este intervalo, por debajo de 30, ¿cuántos tengo? 60. Por debajo de 45, ¿cuántos tengo? 90. Y por debajo de 60 tengo 100. Entonces, vamos a dibujar lo que se denomina el polígono de frecuencias, acumulado, que es una cosa facilita. Tienes aquí tienes el 0, aquí tienes el 15, aquí tienes el 30, el 45 y el 60. Y aquí tenemos, este será el 50, aquí arriba será el 100, y el polígono de frecuencia del acumulado lo que dice es cómo se van acumulando los datos. Entonces, al principio tengo 20, estará por aquí, entonces lo voy a dibujar en otro color, quiere decir que aquí más o menos está aquí. El siguiente intervalo empiezas en 20 y acabas en 60, que está por aquí. El siguiente intervalo empiezas en 60 y acabas en 90, que está por aquí. Y en el último empiezas en 90 y acabas en 100. Este es el polígono acumulado de frecuencias utilizando la columna de frecuencias absolutas acumulada, ¿vale? Te va diciendo cómo vas acumulando los datos. Por tanto, si yo quiero, y esta es la idea visual de la mediana, aquí están los datos. Yo tengo, ¿cuántos datos tengo? 100 datos, n igual a 100, ¿vale? ¿Dónde está la mediana? En 50. La mediana está aquí, en n medios. N medios es 50, ¿vale? Por tanto, ¿qué valor será la mediana? Aquel, si yo fuese, iría por aquí y bajaría por aquí. Este es mi mediana. La mediana está ahí. Se visualiza la idea, se dibuja el polígono de frecuencia del acumulado. Busco el n medios. N medios impacta en algún momento sobre el polígono. En ese momento que impacta, bajo verticalmente y esa es mi mediana. Eso se ha entendido el concepto gráfico. Si yo tuviese ahora una regla, mediría con una regla y lo sabría, ¿vale? Entonces, lo que voy a hacer es, primero, la mediana, yo ya sé que es, 15 más X. Este trocito que hay aquí, yo lo voy a llamar X. ¿Estáis de acuerdo que la mediana es 15 más X? Ahí no hace falta ser un talento para saber que es 15 más X. Por tanto, yo sí que sé que la mediana pertenece al intervalo 15-30. Perdón. 15-30. ¿Estáis de acuerdo todos que la mediana pertenece al intervalo 15-30? Ahora, la mediana es 15 más X, y X es este trocito de aquí. Ahora, voy a continuar y
Por ejemplo, este trocito de aquí, ¿eso cuánto vale? Esto es lo que crece del 15 al 30. 40. Este trocito de aquí vale 40. ¿Vale? Este trocito de aquí, todo este trozo de aquí, el largo, lo voy a poner aquí debajo. ¿Cuánto vale ese trocito largo? Serán 30 menos 15. Lo voy a escribir así. 30 menos 15. Que ya sé que son 15 unidades, pero lo escribo así porque es la amplitud del intervalo. Este trocito de aquí, este que está aquí, lo voy a poner en negrito. ¿Ese cuánto vale? Es decir, hasta aquí se habían alcanzado 20. Y este era n medios, que era 50. ¿Vale? Este trocito de aquí es n medios menos 20. ¿Vale? Tenía que ser 30. No, menos 20. N medios, que son 50. Es decir, este trocito de aquí, ¿vale? Lo voy a hacer aquí en grande para que se visualice tal cual. Nosotros tenemos este ejemplo. Hemos dicho que este de aquí vale 40. Hemos dicho que este trocito de aquí vale X. ¿Esto por qué vale 40? Vamos a ver. En el polígono de frecuencias acumulada dice que en el intervalo 15-30, en el intervalo 15-30 se empieza. ¿Dónde empiezo? Empiezo con 20 datos y acabo con 60. ¿Cuántos incremento en ese intervalo? 40. Los que incremento en ese intervalo son 40. ¿Vale? Este trocito de aquí, que era el que estábamos en discusión, provenía por aquí venía el n medios, y aquí estaba el 20. Por tanto, este trocito de aquí es n medios menos 20. Y todo esto es la amplitud intervalo. Entonces, si hacéis la tangente de alfa, esos triángulos son semejantes, la tangente de alfa, ¿qué es? Seno partido por coseno. ¿Y el seno partido por coseno qué es? Cateto opuesto partido por cateto contiguo. Si yo cojo cateto del triángulo grande, el triángulo grande, todos sabéis que es 40 partido la amplitud del intervalo no es 15, 40 partido por 15 es igual a n medios menos 20 partido x. Por tanto, x, sin ser demasiado espabilado, despejando facilito, x quedará como ¿qué? X quedará como n medios menos 20 partido ¿qué? 40 y multiplicado por 15. ¿Vale? Ese es mi x. ¿Vale? De ahí, n medio sabemos que es 50. Todo eso son números ya. Por tanto, x son 50 menos 20, 30, ¿no? 30 partido por 40, 0,75. 0,75 de 15 por 15.
¿Cuánto sale eso? ¿Cuánto sale 0,75 por 15? 10. ¿Cómo va a salir 10? 0,75 por 15 no puede salir nunca 10. 11,25. Por tanto, la mediana saldría 15 y 11, 26, 25. Primera regla, ya sé que se ha quedado la cosa colgando todavía. Primera cosa, habíamos dicho que la mediana tenía que estar en el intervalo 15-30. ¿Está? Está. Porque sale 26. Primer problema que os ocurre muchas veces es que hacéis la mediana, sale un número disparatado y no hay ningún problema. Se escribe y sigo que a mí me han dicho que tengo que hacer la mediana. Perdóname, la mediana tiene que estar en el intervalo 15-30. Seguro. ¿Vale? En el intervalo 15-30. Seguro. Por tanto, no podéis, si no sale en el intervalo 15-30 es que está mal. ¿Vale? Y la siguiente reflexión es la que hemos hecho al final, ¿vale? Que es esto que tenéis aquí. De alguna manera, la mediana lo que calcula es la amplitud del intervalo. La amplitud del intervalo. Tengo 15 unidades en el intervalo. Tengo 15. ¿Cuántos datos cojo en el intervalo? 40. ¿Cuántos he cogido ya? N medios menos la frecuencia acumulada del intervalo anterior, que eran 30. Por tanto, me estoy quedando en el 0,75 del intervalo. En el 0,75 del intervalo. ¿Vale? Esa es un poco la fórmula. Supongamos, ¿cómo sería la mediana? Los pasos. La mediana, calcular. 1. Calcular frecuencias absolutas acumuladas. Eso es facilito, ¿eh? Calculas la columna de frecuencias absolutas acumuladas. Todos sabemos hacer eso, que es, es calcular esto de aquí. Ya tengo la columna de frecuencias acumuladas. Bien. 2. Calcular n medios. Calcular n medios. Eso es fácil también. N es 100, partido por 2, 50. 3. Buscar el intervalo de frecuencias absolutas acumuladas que contiene a n medios. Me voy para atrás. Buscar en el intervalo, en la columna de frecuencias absolutas acumuladas, ¿qué intervalo contiene a n medios? N medio es 50. ¿Dónde se coge el 50? ¿Veis que aquí llegas al 60? ¿Dónde se alcanza? ¿Todos tenéis claro que se alcanza en este intervalo? En esta columna tengo que buscar n medios. ¿N medios cuánto es? 50. ¿Dónde se alcanza? En este intervalo. ¿Vale? Por tanto, 3. Buscar el intervalo de 4. La mediana será A sub i más x, siendo A sub i el extremo inferior del
intervalo de frecuencias absolutas acumuladas que contiene a n medios. ¿Se entiende eso? Si estoy aquí, la mediana entonces, ¿quién será? 15 más x, ¿vale? Busco en la columna 15 más x, ¿vale? Sigo. 5. La mediana será igual a la sub i más n medios, que lo teníamos, menos frecuencia absoluta acumulada, frecuencia absoluta acumulada del intervalo anterior al de a sub i. A ver si se entiende eso. La frecuencia acumulada del intervalo anterior. Fijaros, este 20 arriba, que no era n medios menos 20. 20 ¿quién es? Perdón. 20 ¿quién es? 20 no es la frecuencia absoluta acumulada del intervalo anterior al que contiene a la mediana, al que contiene a la mediana. Pues en vez de a sub i voy a escribir, para que se entienda mejor, en vez de a sub i voy a escribir al que contiene al de la mediana. Abajo, ¿qué tengo que poner? La frecuencia absoluta del intervalo que contiene a la mediana, y todo multiplicado por amplitud del intervalo que contiene mediana. Esa es la fórmula general, que parece mucha fórmula, pero al final es buscar en la columna de frecuencias acumuladas el n medios. El intervalo que contiene ese n medios es donde estará la mediana. La mediana será el extremo inferior más algo, ¿vale? Y ese algo será n medios. Fijaros que la estructura... Ay, ya la hemos liado. Ya la hemos liado. Fijaros que finalmente te queda la mediana es el a sub i s más arriba, aquí tienes el f sub i, arriba tienes la porción del f sub i, y aquí tienes la amplitud intervalo. Es decir, si os fijáis en el dibujito, que era, esto era x, esto de aquí era la amplitud, esto era el f sub i, y esto es la porción, ¿vale? Entonces, lo que estás calculando, entre comillas, cuanto más grande es la porción, ¿qué es lo que pasa? Que estás más cerca del extremo del intervalo. Cuando es más pequeña la porción, estás más cerca del inicio
¿vale? Por tanto, la mediana como tal, lo que está buscando va a depender de si hay muchos datos acumulados del intervalo S o hay pocos. Lo que siempre tenéis que saber es que está en el intervalo. No se puede salir del intervalo. No se puede salir del intervalo. Por tanto, si sabes el intervalo que contiene a n medios, la fórmula es fácil. Extremo inferior, frecuencia absoluta del intervalo, la porción esta del f sub i es cuántos datos he acumulado, los datos que he acumulado, la porción del f sub i es n medios menos la frecuencia acumulada del intervalo anterior al de la mediana, que es este trocito de aquí. ¿Cuánto he acumulado en ese intervalo? Fijaros que al final lo que estoy haciendo, si os fijáis, es calculo la amplitud del intervalo y lo multiplico por un factor corrector que dice si estoy al principio del intervalo o estoy al final del intervalo. Le estoy poniendo más datos o le estoy poniendo menos datos. Eso es como se calcula la mediana en una tabla de frecuencias. Tú juegas con el n medios y con el intervalo que lo contiene, y ahí ves si se han acumulado muchos datos en ese intervalo o no se han acumulado muchos datos en ese intervalo. Por tanto, repasando, porque los conceptos de la mediana, este concepto que vamos a hacer en la mediana también va a servir para el cálculo de percentiles. La mediana es aquel valor que deja el 50% por detrás y el 50% por delante, pero hablaremos de cuartiles. El primer cuartil, el segundo cuartil, el tercer cuartil, que es dividir la población en 4 trozos de 25 cada uno. O hablaremos de deciles, que es dividir la población en 10 trozos. Y todos esos casos, esas medidas de posición, se van a calcular de una manera similar a esta. ¿De qué manera? Calculando, primero, la columna de frecuencias absolutas acumulada. Segundo, calcular el n medios, ¿vale? El número que sea. Tercero, buscar en la columna de frecuencias absolutas acumuladas. Ahí hay gente que se equivoca y lo busca en la columna de frecuencias absolutas. No, n medios son datos acumulados. Hay que buscarlo en la columna de frecuencias absolutas acumuladas. Una vez encontrado el intervalo en el que se encuentra el n medios, la mediana será el extremo inferior de ese intervalo más una cantidad desconocida. Y esa cantidad desconocida será la amplitud del intervalo multiplicada por los datos que se han tomado ahí, que será n medios menos la frecuencia absoluta acumulada del intervalo anterior, partido por la frecuencia absoluta del intervalo. ¿Se ha entendido el concepto de mediana? Pues